Álvaro Varela nos acompaña esta mañana, experto en temas políticos. Estamos ya viviendo un proceso electoral, o por lo menos preelectoral, de cara a lo que van a ser los comicios del año 2017. Y vemos que los movimientos y partidos políticos se encuentran en el proceso de estructurar sus cuadros de cara a lo que va a ser este proceso. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y más allá de que aún no se conocen nombres, por lo menos a nivel de asambleístas, surge la pregunta de qué va a pasar con la estructuración de estas listas. Lo que hemos visto en años anteriores es que se han conformado listas con personajes, algunos desconocidos y alguno que otro conocido, no por su participación política o su trayectoria dentro de la administración pública, sino por otros ámbitos que se han generado. Eso ha sido criticado por la sociedad. ¿Cuál es el panorama desde el análisis político ante las circunstancias que están presentando? ¿Se puede repetir este tipo de realidades? Fabricio y televidentes, buenos días. A mí me parece que usted ha puntualizado un tema fundamental que debería entenderse en momentos electorales como los que vive el país, y es la crisis de los partidos políticos en momentos electorales. Y la crisis de los partidos y los movimientos políticos determinado por dos cosas fundamentales. Una, por la debilidad institucional, y dos, por la incapacidad que tienen para fortalecer las instituciones del régimen democrático. Yo creo que si puntualizamos esas dos cosas o entendemos estas dos consideraciones conceptuales, vamos a entender, o se va a hacer mucho más fácil entender las razones por las cuales usted señala esto de tener candidatos de último momento, de tener figuras políticas que no necesariamente han estado vinculadas al espacio público, al ejercicio de funciones públicas, sino que aparecen en determinados momentos electorales para cumplir el momento, la necesidad, la exigencia coyuntural y suplir esa demanda frente a la ley. Lo que pasa es que el tema de fondo, el problema de fondo pasa por esta crisis de la representación y esta crisis de los partidos políticos por no tener una fortaleza institucional para efectivamente poder plantear un programa, una propuesta electoral, un programa de gobierno. Voy a hacer una comparación entre lo que es la estructura de un equipo de fútbol y un partido político. Mucho se cuestiona, por ejemplo, en el fútbol, que no hay trabajo en canteras, que no hay una formación en canteras, que solo se dedican al instante a armar los equipos y se han olvidado de las divisiones inferiores. En la política se puede, sobre todo en los partidos políticos, se puede aplicar el mismo concepto. Fabricio, librando las excepciones, claro, y los conceptos entre el fútbol y la política, indudablemente, a ver, vamos a entender, usted para que necesite crear una empresa, fortalecer una empresa, necesita haber estudiado y entender quiénes van a hacerse cargo o quiénes se van a responsabilizar de las funciones directivas de la empresa. Un partido político, con las diferencias del caso, merece la misma consideración. ¿Cómo usted puede presentarse a momentos electorales si no tiene una mínima comprensión de las potencialidades, de las capacidades que tiene que cumplir un líder frente a los problemas de la ciudadanía? Informarlo de alguna manera es una obligación de los movimientos y partidos políticos. Y es que, Fabricio, si usted no entiende que la política tiene que profesionalizarse, que la política tiene que tecnificarse, yo creo que vamos a seguir en esta misma mesa, en este mismo espacio, y la sociedad discutiendo los mismos problemas sin ningún viso de solución. ¿Es posible tecnificar la política? Es que no hay otra fórmula. Todas las cosas en la historia de la humanidad, la técnica, la mecánica, la industria, todos los espacios en los que el ser humano ha innovado, ha puesto un poco más de conocimiento, un poco más de experiencia, un poco más de innovación, menos la política. ¿Por qué? Porque los seres humanos o porque las personas piensan que al llegar al espacio público a poco tienen que cumplir solamente sus necesidades o satisfacer solamente sus intereses políticos o sus visiones particulares de la gestión pública. ¿Por qué no se ha innovado en la política? Y usted ve que partidos políticos como la Nueva Izquierda Democrática, por ejemplo, o como Avanza, se han convertido en un espacio de reciclaje de figuras políticas de hace años que todavía siguen hablando a costa de plantear una fórmula o plantear unas visiones de solución a los problemas de la ciudadanía. ¿Por qué pasa eso? Hay que preguntarnos y hay que plantear la necesidad de renovar, de innovar, de regenerar el liderazgo, la dirigencia dentro de los partidos políticos. Usted no puede hablar de renovación o usted no puede hablar de cambio si solamente le ha pintado la fachada de una organización política. Sin embargo, hay un concepto quizás mucho más amplio que es el tema social. Hay un grave problema a nivel de, no sé si solamente de Ecuador, sino América Latina y en muchos países, es la falta de formación política y cívica. En las instituciones educativas no se habla sobre esos temas, no se genera ese proceso de desarrollo. Inclusive la conformación de los gobiernos estudiantiles más se hacen por una obligatoriedad normativa que por un verdadero proceso de participación y generar esos liderazgos. Quizás esta sea la consecuencia de una falta de estructura social mucho más amplia. Fabricio, el tema pasa por diversas consideraciones. Lo fundamental que hay que entender que un régimen, un sistema democrático demanda, exige de partidos, de instituciones políticas que se hagan cargo de entender los desafíos que tiene la ciudad.
Si usted no entiende que los partidos políticos son fundamentales para resolver los problemas económicos, sociales, de empleo de la ciudadanía, estamos perdiendo el tiempo. Lo único que estamos haciendo es capitalizando, entre comillas, las fortalezas de un caudillo, las fortalezas de un cacique local, de un caudillo nacional, y pare de contar. Y el problema de los problemas de fondo de la ciudadanía, como son empleo, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la institucionalidad democrática, van a seguir siendo temas de segundo plano, porque el caudillo lo único que va a hacer es satisfacer su visión, sus intereses particulares, y el resto de la ciudadanía pues que siga discutiendo los mismos problemas. Ese es un desafío que tienen los partidos políticos y esa es una necesidad de discusión de la política ecuatoriana. Lo que no quieren hacer los políticos de ninguna corriente ideológica, entre comillas, de este país. No quieren discutir los verdaderos desafíos que enfrenta la política, que enfrenta la democracia en este país, y es fortalecer un sistema institucional, un programa de gobierno, una visión ideológica sobre cómo resolver los problemas de la gente. Y usted ve, por ejemplo, en temas locales, aquí en Ibarra, que pasamos unos 2 años de la administración local en una serie de escándalos y los otros partidos políticos no se inmutan y no dicen absolutamente nada. Lo lógico sería que organizaciones políticas como Unidad Popular, como Avanza, como Creo, planteen temas de discusión frente a la ciudadanía, los temas que suceden en el espacio público. Temas concentrados en el momento político circunstancial que en el contexto pero es que el escenario público demanda discutir de esos temas para que la ciudadanía entienda. No cerca de elecciones. Pero es que esa es la lógica. ¿Para qué? Para que las personas que están dentro de su organización política puedan instruirse y que a futuro puedan resolver o puedan entender cómo resolver los problemas de la gente. Y lo que sucede es lo contrario. Usted ve que vivimos 2 años de escándalo en escándalo, por referirnos a un ejemplo, en el caso de Ibarra, y el resto de partidos y organizaciones políticas o actores políticos no se inmutan y no responden frente a las demandas o frente a las preocupaciones ciudadanas. Temas fundamentales como son corrupción, o de gestión o de visión de administración de la ciudad, de la provincia. Entonces, para mí lo crítico de este momento electoral es que las organizaciones políticas en el país le han fallado a la política, le han fallado a la ciudadanía, y lo que falta es efectivamente entender por dónde es que tienen que plantear una salida a los problemas que tiene la ciudadanía. A 6 meses de las elecciones, ¿se puede construir la imagen política, formar a alguien que de alguna manera pueda consensuar todas estas visiones de lo que debería ser la participación política para que realmente la representatividad, sobre todo me refiero al tema de la Asamblea Nacional, que es lo que vamos a elegir el próximo año, sea válida, sustentada y realmente sea representativa para la sociedad? Fabricio, lo único que el Ecuador va a enfrentar durante el próximo proceso electoral es una serie de divisiones, una serie de fragmentaciones de la representación, porque van a existir más de 70 organizaciones habilitadas para participar en el proceso electoral, que cada una va a defender su lógica, que cada una va a defender su visión de los problemas de la ciudadanía, y el resto de los problemas de la gente, realmente los temas de fondo, como son lucha contra la corrupción, generación de empleo, generación de industrias donde la gente puede emplearse, esos temas no van a ser discutidos porque van a haber una serie de intereses sobre la mesa que van a ser defendidos por caudillos, por personas que se creen o son gerentes propietarios de estas organizaciones. Por tanto, yo veo muy complicado que la conformación de la próxima asamblea sea un espacio democrático donde los intereses ciudadanos de todos los 15 millones, 14 millones de ecuatorianos estén representados. Lo que vamos a tener es una fragmentación de la representación y una serie de intereses sobre la mesa que van a tener que negociarse. Si no, no entendiéramos cómo es que Avanza está dentro de la unidad, y si no, no entendiéramos cómo es que los partidos políticos tienen que buscar alianzas, tienen que organizarse con otros partidos políticos o juntarse con otras organizaciones políticas para tener candidaturas medianamente aceptables en el concepto de las elecciones, ¿no? O para que se presenten listas a las elecciones. Finalmente, claro, tenemos este problema estructural de visión, de trabajo, de compromiso dentro de la parte política partidista. Tenemos una sociedad que no está formada dentro de los valores cívicos. Sin embargo, con la experiencia que hemos acumulado en estos años de procesos electorales, ¿cuál debería ser la actitud o la exigencia ciudadana? Bueno, los ciudadanos tienen la capacidad o tenemos la oportunidad de saber hacer lo que yo creo que en la mayoría de espacios de este país, por su trayectoria agrícola, lo hacen, es decir, escoger las semillas de las polillas, y eso creo que es lo que tiene que hacerse en la política, en el país, y más aún todavía entendiendo que tenemos unos próximos años de crisis, de dificultades económicas, y yo creo que la responsabilidad ciudadana pasa por allí, de saber escoger quiénes efectivamente van a poder resolverle, van a poder plantearle una salida a los problemas que enfrenta el país. ¿Cuál sería el perfil del candidato, por lo menos referencial?
Candidato asambleísta, me refiero. A ver, vamos a entender que el candidato asambleísta tiene que entender cómo es que si el país se enfrenta a una serie de problemas económicos, políticos, cómo es que desde el punto de vista legislativo van a resolverse esos problemas. Si decimos que el país ha vivido 10 años de un gobierno caudillista, de un gobierno neototalitario, el candidato a la asamblea o el asambleísta debe plantearle una salida jurídica a ese tema. Y debe entender que la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que entender que el político va a poder llevar a cabo su plan de trabajo y que su propuesta legislativa va a poder resolver efectivamente esos problemas de crisis económica, de falta de empleo, de falta de industria, de nivelación de balanza de pagos, etcétera, etcétera. Entonces el ciudadano tiene que entender que el político que le ofrezca medianamente una alternativa o una propuesta clara de solución a los problemas, yo creo que tendría la legitimidad suficiente o tendría el respaldo ciudadano para poder terciar o participar en las elecciones. Bien, amigos televidentes, agradecemos a Álvaro Varela su presencia y su análisis en esta mañana. Una pausa, seguimos con más entrevistas.